Padre, es un gozo reunirnos en este grupo de personas que tienen la misma fe. La Biblia nos llama personas peculiares. Y cuando más se divide nuestra cultura y más nos ve el mundo, más peculiares somos. Y con razón, porque nos reunimos para ser animados y fortalecidos en el Señor. Y pido esta mañana que al ver la herramienta que tú nos has dado para vencer nuestro pecado dominante, la herramienta, que nos des ojos que vean, mentes que puedan entender, corazones que puedan entender la gravedad del problema y la hermosura de la solución que nos has dado. Por favor, que esta sea una lección que podamos oír por tu Espíritu Santo. Pedimos por el ministerio de niños, bendice esas vidas pequeñas al escuchar de un Jesús que los atesora tanto y jamás los dejará ni los abandonará. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo y todo el pueblo dijo, amén. Muy feliz que estén aquí. Estamos en el libro de Colosenses, capítulo 2. Si necesitan una Biblia, levanten la mano y les podemos llevar una. Un hombre rubio llama al hospital y grita frenéticamente al teléfono. Mi esposa está esperando un bebé y tiene contracciones cada 2 minutos. Entonces el doctor dice, ¿este es su primer hijo? No, grita, este es su esposo. ¿Alguna vez te enojaste con alguien porque había un malentendido y perdiste los estribos? ¿Hay algún pecado dominante en tu vida que sigues haciendo, vez tras vez, y traes más de eso, de esa agua venenosa? Hoy Dios nos da, la Biblia nos da la solución a nuestro pecado dominante que tanto nos agarran. Entonces, empezamos en verso 20, pero la semana pasada estábamos en el verso 16 y leímos esto. Pablo dice, por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Pablo comienza diciendo que no dejemos que otros nos condenen cuando ejercitamos la libertad cristiana. Pero hoy Pablo agarra el otro lado del palo y hace el punto opuesto. En verso 20 dice, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias, pero exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Pablo comienza en el único lugar donde la verdadera libertad, verdadera paz es logrado por nuestra identificación con la muerte y la resurrección de Cristo. El verso 20 solo, la primera parte. Aquí está. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Pablo dice que han muerto con Cristo. Y es por esto, por haber muerto con Cristo, que el pecado ha perdido totalmente su poder en tu vida. Escuchen lo que Pablo escribió en Romanos 6. Dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros, escuchen, también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado.
Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. De nuevo, verso 7, dice así: pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Uno que ha muerto ha sido liberado del poder del pecado. Entonces Pablo dice que si estás en Cristo, estás muerto. Y así como la muerte rompe el vínculo legal que ata a una esposa a su marido, que liga, de la misma manera, nuestro morir con Cristo rompe el vínculo legal que nos ata al pecado. Y Pablo hace este mismo punto en capítulo 7 de Romanos. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva. Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Pablo está diciendo que cada esposa está ligada legalmente a su esposo mientras viva, pero si muere, ella es libre de esa unión. Entonces, ¿cómo eso se aplica a ti y a mí? Pablo nos dice en versículo 4. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. Y ahora están unidos a aquel con mayúscula que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Sin embargo, antes de conocer a Cristo, estábamos controlados por nuestra vieja naturaleza, por la carne. Romanos 7:5 dice esto: cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba estos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Y en Efesios, Pablo describe la vieja vida previa a Cristo de esta manera. Dice, vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Esa era nuestra vieja vida. No era muy bonito el cuadro. Antes de ser salvos, pecamos y nos sentíamos bien, caminando con el mundo, aún a pesar de las consecuencias negativas que no nos gustaba, igual caminábamos con el mundo, hasta que la luz de la verdad persuasiva de Dios irrumpió a nuestra vida. Romanos 7:9 explica esto. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida. Es así. Digamos que este monstruo amigable representa tu propia naturaleza de pecado. De quién eras antes de conocer a Cristo. Lo llamaremos el monstruo del pecado. Entonces, una pregunta. Antes de ser salvo, ¿cómo se llevaban tú y el monstruo del pecado? Muy bien. Literalmente, muy bien. Eran grandes y mejores amigos. El monstruo del pecado cohabitaba contigo y te impulsaba a hacer lo que él y tú querían hacer. Y cooperaban voluntariamente y te sentías bien, excepto por algunas de las consecuencias que venían. El monstruo del pecado te forzaba y te controlaba. Romanos 6 nos dice, cuando eran esclavos del pecado, el monstruo del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Entonces Pablo dice, eran esclavos al pecado, esclavos del monstruo del pecado, pero luego te salvaste.
Y lo que sucedió a continuación fue que el Espíritu Santo entró a tu corazón y comenzó a convencerte de algunas actividades pecaminosas que estabas haciendo, cosas que jamás te habían molestado antes, pero ahora te molestan. Es porque tu conciencia se hizo sensible al corazón de Dios en estos asuntos, cuando entró el Espíritu Santo a tu corazón. Lo dije antes, pero Sue y yo guiamos un estudio bíblico y una mujer se salvó y una semana después ella dijo, ¿qué pasa? Me voy a los bares y estoy haciendo lo que hacía antes, pero no me siento como que no debería estar así. ¿Qué pasa con eso? Y le digo, eso es de Dios. El Espíritu Santo te está dando convicción que nunca te importaba antes. Ahora tú empiezas a importarte de estas cosas. Dios te da esa sensibilidad a su corazón en estas cosas. Y en respuesta a la convicción que estabas sintiendo, trataste de refrenar el monstruo del pecado, de llevarlo a una nueva dirección. ¿Y cómo te salió eso? No te funcionó y no funciona. El monstruo del pecado, que era tu amigo de antes, pronto se vuelve contra ti. Ves un nuevo lado que no viste antes. Ese sonriente, amigable monstruo de pecado con quien caminabas, aquel que caminaba contigo del brazo, yendo y viniendo del bar, mirando pornografía en la computadora, yendo a los áreas de las drogas, ahora, cuando tratas de resistirlo, él mete sus garras en tus brazos y demanda que hagas lo que Él quiere que hagas. Nunca lo viste así antes, porque Él nunca te vio así tampoco antes. Y la Biblia describe este nuevo conflicto de esta manera, Gálatas 5:17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas, el Espíritu Santo y el monstruo del pecado, constantemente luchan entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Entonces antes, cuando cooperabas con el monstruo del pecado, él era tu amigo, pero ahora lo ves como tu enemigo y tratas de vencerlo. Y si eres nuevo en todo esto, déjame darte un poco de perspectiva que te ahorrará tiempo y frustración. Escuchen bien. No tiene sentido tratar de vencer al monstruo del pecado. ¿Por qué? Porque él es más fuerte que tú y él siempre, siempre lo será. Aún el apóstol Pablo admitió esto. Escuchen lo que dice Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Realmente no me entiendo a mí mismo porque este es apóstol Pablo. Porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, miren cuántos yo hay. Está hablando de mí. Yo estoy tratando de derrotarlo. Quiero hacer lo correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley que es buena. Entonces, no soy yo, sino el pecado que vive en mí que lo hace. Y yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy el que lo hace, sino el pecado, el monstruo del pecado, es el pecado que vive en mí, que hace el mal. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Este es Pablo. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. Y aquí está la respuesta. Esta mañana la respuesta va a ser esta. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente, de verdad, quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado.
Entonces, nos lleva a la pregunta, ¿cómo gano esta batalla con mi monstruo del pecado personal? ¿Disparas a matar el monstruo? No se lo puede matar, es inmortal. ¿Tomas esteroides y te haces más musculoso en un intento de vencerlo? No, no tiene sentido. ¿Aprendes nuevas maniobras de lucha? No. Siempre será más fuerte que tú. En realidad, escuchen, en realidad es mucho más fácil que todo esto. Tú simplemente pasas por la puerta que Jesús abrió de la jaula en que tú y el monstruo del pecado cohabitaban y simplemente sales de la habitación, dejando el monstruo en la jaula separado de ti. Porque cuando sales de esa habitación, cuando tú mueres y dejas que Cristo vive en ti, el monstruo del pecado no puede seguirte. Y este próximo punto es una parte crucial de este cuadro. Antes de ser salvo, no había una puerta donde salir de esa jaula. Eran solo tú y el monstruo del pecado. Y en realidad era lo que querían. Nadie quería una puerta de salida. Pero el momento en que te salvaste, Jesús puso una puerta en esa habitación, una puerta sin cerradura, una puerta que puedes pasar, una puerta que el monstruo del pecado no puede pasar para seguirte. La clave es que necesitas salir de ese cuarto. Tienes que salir de ahí. Entonces, ¿cómo sales de ese cuarto? ¿Cómo dejas al monstruo del pecado? Bueno, el viejo hombre necesita morir, porque la verdad es, esta es la verdad, tu carne no puede ser redimida. Tú no puedes ejercitar o trabajar para hacerte una mejor versión del viejo yo. En esencia, tú estás tratando de convencer al monstruo del pecado a no pecar, y eso nunca va a suceder. No, tú necesitas morir. Y en la Biblia se llama crucificar la carne. Gálatas 5:24 dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y la han crucificado. Y esto permite que Cristo viva en ti en vez de ti mismo. Gálatas 2:20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Esto se llama, amigos, la vida de intercambio. La Biblia se refiere a esto como estar en Cristo. Cuando lees en la Biblia que estás en Cristo, quiere decir que Cristo vive en ti. Es así de sensible. 2 Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y aquí está la letra pequeña. Romanos 6:3 y 4. ¿O acaso olvidaron que fuimos unidos a Cristo en el bautismo? ¿Nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir a una nueva vida. Ese es el deseo. Eso es lo que nos jala. Entonces, he descubierto este tema antes, pero es vital que entendamos esto, que para poder vivir una vida cristiana victoriosa hay solamente una manera. Necesitamos morir. Entonces, de manera práctica, ¿cómo hago esto? Lo he dicho antes. Por favor, entiendan esto. Me despierto y digo, Dios, no quiero que Tom Keller vaya a la calle hoy, porque si sale a la calle va a haber cadáveres por todos lados, porque así trata con la vida. No toma cautivos. Va a ser feo. No quiero eso. Tú no quieres eso, mi esposa no quiere eso, mis amigos no quieren eso, ni la iglesia quiere eso, ninguno quiere eso. Entonces, en vez, Señor Jesús, por favor, vive tu vida resucitada en mí, a través de mí. Que mis ojos vean lo que tú quieres ver, que estos pies caminen donde tú quieres, que estas manos toquen lo que tú quieres tocar, que esta boca diga lo que tú quieras decir, y también que no diga lo que tú no quieres decir. Y para hacer esto,
tengo que crucificar mi carne diariamente. 1 Corintios 15:31. Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Pablo dice, enfrento cada día la muerte, cada día. Escuchen, me gustaría que cuando se salven y sean bautizados, que salgan del agua, digan, Señor Jesús, qué bien que me saqué esto de encima. Que tengamos un buen resto de la vida. Sería muy lindo. Pero ¿qué dijo Pablo? Que muero diariamente. Me crucifico en mi carne cada día. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta es una oración diaria. Tu carne es tan fuerte y mi carne es tan fuerte. Trata de pasar esto así nomás, no va a funcionar. Y aún en un solo día, tienes que considerarte muerto al pecado. Gálatas 2:20 dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y entonces hago esto considerándome muerto o verme muerte al pecado y vivo para Cristo. Romanos 6. Entonces me considero muerto. Es como tomar un cuerpo, un cadáver. Tomo un cuerpo muerto durante 4 días y el rigor mortis se ha instalado. Y pongo este cuerpo contra este pilar y traigo 20 mujeres en traje de baño ante de él. Él no va a mirar, de verdad. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque está muerto. Está muerto. Él no puede mirar. No hay oportunidad que mire, ni chance. Cuando yo estoy muerto a mí mismo y vivo para Cristo, son sus ojos, sus manos, sus pies, sus dedos. Romanos 6:11. Así también ustedes deberían considerarse que están acabado. Considérense muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y si me mantengo crucificado, yo le digo esto al Señor, si me mantengo crucificado, va a ser un muy buen día. Se ha dicho que cada problema en tu vida podría arreglarse, se podría arreglar con un solo funeral. Es el otro que necesita a Dios. No, no, no. Tú necesitas morir, no la otra persona. Lo que todos ustedes han experimentado alguna vez cuando en su vida algo sucedió y tú sabías que no eras tú el que respondía, como que alguien fuera de ti, porque normalmente me enojo, le saco la cabeza, pero ese día no sé qué pasó. Era como que no era yo. Bueno, no eras tú, era Cristo en ti. Eso necesita ser una decisión, una elección diaria, momento a momento. Y no era una mejor versión de ti que hacías eso. No eras tú en un buen día. Escuchen, Colosenses 1:27. Pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Dice otra versión, Cristo hizo conocer entre los gentiles las riquezas de la gloria de este misterio que es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Cristo en ti es la esperanza de gloria. En griego es doxa, D-O-X-A. Y aquí quiere decir la opinión o punto de vista de alguien. En el comentario Strong dice de doxa que en el Nuevo Testamento siempre una buena opinión de alguien resultando en alabanza, honor y gloria. Entonces la Biblia dice que Cristo viviendo en ti provee la doxa, la expectativa optimista de que otros creyentes tengan una buena opinión de ti, resultando en alabanza, honor y gloria a Dios por ver a Cristo viviendo en ti. Y aquí tenemos otra muy buena realidad. Cuando más hace esto, cuanto más sigues viviendo en el Espíritu, el monstruo del pecado, y pisas al monstruo del pecado, lo apartas, mejor dicho, se hace más natural
sentirte así. Se muere. Gálatas 5:17 de nuevo. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. El monstruo del pecado siempre está ahí para tratar de jalarte, pero así como una carreta, al ser llevada por un camino, con tiempo hace huellas, y algunos viven en huellas. Tienen la vida, manera de vivir, y esa carreta cae en esas huellas. Pero antes de Cristo, tú estabas en esas huellas, pero después de Cristo vas a descubrir que en el Espíritu puedes sacar esa carreta de las huellas y vivir una vida llena del Espíritu. Y con el tiempo, esas nuevas huellas van a empezar a hacerse ver y las viejas huellas van llenándose por no usarlas. La tentación siempre está ahí para jalarte de nuevo, pero cuando más vives en el Espíritu, más esas nuevas huellas se sienten naturales. Y este principio es tan vitalmente importante. He dicho antes que si yo tuviera hijos y fueran salvos y yo tuviera una enfermedad terminal y les pediría a mis hijos escuchar una de mis enseñanzas semanales por el resto de su vida, sería esta, sobre la vida intercambiada, Cristo viviendo en mí. Porque hasta que hagas esto, hasta que confíes en esto, hasta que veas que esto funciona, solo será una teoría sin probar. Lo he dicho antes, pero si tomarías al rey David y lo pones en un avión 747 y pones sus manos en el hombro de los dos pilotos al ir más y más rápido por la pista, él tomaría sus hombros y diría, paren este metal, vamos a morir. Y el piloto dice, no, no vamos a morir, vamos a subir en el aire. Estás loco, para esto, es muy rápido, vamos a morir. ¿Quién tiene razón? Bueno, los dos tienen razón. Experimentalmente tiene razón, pueden morir, pero los pilotos tienen razón porque hay un principio que dice que el aire que va arriba de un aire curvado es más fuerte, y siempre ha estado ese principio, pero no fue descubierto en el día de David, en el tiempo de él. Y lo mismo nos sucede a nosotros. Tú puedes pasar toda la vida y nunca descubrir este principio, y vas a luchar con el pecado por el resto de tu vida. Vas a seguir tratando de redimirte, de tener una mejor versión de ti, pero no va a suceder. Y luego Pablo hace la aplicación para nosotros en el verso 20 al 22. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Estas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. La idea aquí es que es redundante, me gusta la palabra. Es algo que no tiene sentido, no tiene razón de tener dos sistemas. Para los que han crucificado la carne, que están en Cristo, no necesitan la ley, es redundante. Cuando Jesús vive dentro de ti, si Él maneja tu día, a Él no se le tiene que decir qué de hacer o no hacer. Es su naturaleza hacer lo correcto, es natural. Es como esta foto. Tienes que mandar a pasear al hombre viejo. Antes de la salvación, la ley te mostraba tu pecado, pero ahora la ley es redundante, porque ahora Cristo vive en ti. Gálatas 3, 24 y 25. Lo voy a poner de otra manera. La ley era un guardián antes de Cristo, nos protegía hasta poder ser justificados con Dios por la fe, y ahora que vino la fe, ya no necesitamos la ley como nuestro guardián, nuestro tutor. De nuevo, ¿por qué? Pablo explica esto en Romanos 8. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas, o sea, que domine el monstruo, solo viven
piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo se encuentran haciendo cosas que agradan al Espíritu. Entonces, cuando tú vives esa vida de intercambio, simplemente te encuentras haciendo aquellas cosas que agradan a Dios, porque es esa naturaleza de Dios hacer esas cosas. Entonces, la ley ya no tiene sentido. El Espíritu te guía sin esfuerzo. Sería como que todo el estado de Pensilvania pase una ley que dice que todo esposo debe amar y proveer para su esposa. Para mí, esa ley sería inútil. Ni siquiera necesito que me digan que la ley exista. Esa ley no afectaría para nada cómo trato a Sue. ¿Por qué? Porque mi corazón me guía a amar y cuidar de ella. La ley no tiene sentido. Luego Pablo señala el daño hecho cuando los que no viven en el Espíritu, que no crucifican su carne, cuando ellos tratan de lograr justicia guardando la ley, se pone feo. Colosenses 2:23. Podrían parecer sabias estas leyes porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Nuevamente, la ley obliga desde afuera. Recuerden, la ley está diseñada para mostrarnos nuestros problemas, pero no está diseñada para mostrarnos la solución. Y aquí está la solución. El Espíritu nos atrae, nos compele, nos mueve internamente para hacer el bien que agrada a Dios. Es como una picana eléctrica para ganado. La picana eléctrica es algo diseñado para modificar el comportamiento de afuera, pero no toca el corazón. Sin embargo, el Espíritu crea dentro de nosotros un corazón obediente que nos hace querer obedecer. De nuevo, Romanos 8:5. ¿Tenemos eso? Gracias. Pero los que son, la segunda parte, los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas o se encuentran haciendo las cosas que agradan al Espíritu. Y encima de esto hay una consecuencia adicional realmente fea por usar la ley para controlarme. Verso 23. Al final, tienen apariencia de sabiduría con su severa disciplina corporal, pero una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. La Biblia dice que solo lo convierte en un orgulloso. Y no hay algo más feo que una persona orgullosa, un fariseo orgulloso. Oswald Chambers dijo esto: ceder a Jesús romperá toda forma de esclavitud de cualquier vida humana. Hasta que no creamos esto, no encontraremos victoria personal y no seremos efectivos en ayudar a otros a encontrar la victoria en Jesús. Entonces, ¿cómo se aplica a mí la lección de hoy? Una sola aplicación. Quiero que tú recuerdes al rey David. Tú jamás lo vas a convencer que este metal no va a chocar al final de la pista hasta que él lo experimente. La gente dice, quiero una experiencia cristiana, quiero sentir la presencia de Dios. Yo no siento la presencia de Dios. ¿Quieres sentirla? Es Cristo viviendo en ti. ¿Qué tal sentir su presencia así? ¿Tú quieres una experiencia? ¿Quieres experimentar a Cristo? Crucifica la carne. Invítalo a que viva su vida resucitada en ti. ¿Quieres participar? ¿Estás cansado de tu vieja vida? Oremos. Padre, te damos gracias por la verdad de tu palabra. Y tú no estás en el cielo yendo y viniendo diciendo, Keller, ¿qué le dijiste? Yo no puedo hacer esto. Tú no sabes lo que estas personas tratan día a día. No estás diciendo eso. Tú estás sonriendo, diciendo, dale, déjame vivir mi vida en ti. No veo las horas de ver que tú veas mi vida en ti. No veo las horas que tú veas cómo tu vida va a ser cuando te encuentres conmigo cada día. Cuando tú veas que funciona y que tus compañeros de trabajo vean cómo es tenerme a mí en ti. Yo pido ese día, que llegue ese día, y he orado eso, que algunos de ustedes
que sus mentes y corazones entiendan esto y que puedan sacar esto de la teoría y que lo puedan vivir y vivirlo y confiar en tu palabra, Señor, que eres tú. Y si hacemos eso, si podemos hacer eso hoy, el lunes, será un muy buen día, muy buen día. Si estás aquí esta mañana y no has aceptado a Cristo como tu Salvador, aquí comienza. Si quieres comenzar este andar increíble, algo mejor que Jesús a tu lado, sino Jesús en ti, lo que Él te ofrece, haz esta oración contigo en tu corazón. Padre, reconozco que he pecado, he arruinado las cosas y te pido que me perdones. Y recibo a Jesús como mi Salvador personal y Señor. Tu muerte en la cruz para que yo tenga vida. Gracias, Jesús. Ahora, Señor, ayúdanos para vivir esa nueva vida resucitada día a día. Lo pedimos en nombre de Cristo y todo el pueblo dijo, amén.